Muy buenas noches, le damos la cordial bienvenida al simposio de clausura por el mes de la diabetes de la Sociedad Paraguaya de Diabetes. Tengo el honor de presentarles hoy al doctor Luis Ezcurra, presidente de la Sociedad Paraguaya de Diabetes. Le damos las gracias también a Sanofi por apoyar este evento científico, a todos los presentes y a todos los que nos están acompañando a través del canal de YouTube. Entonces, doctor Luis, te damos la palabra para que puedas iniciar este simposio. Muy buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias también a los que nos están viendo por las redes sociales. Agradecemos por el apoyo también a la empresa Sanofi por auspiciar este evento científico. Este es nuestro primer evento de la nueva comisión directiva y es el evento clausura por el mes mundial de la diabetes. El primer tema que vamos a tocar, muy interesante, es diabetes cardiovascular. Este es el itinerario que vamos a tener. Vamos a hablar de mortalidad cardiovascular en el Paraguay, en primer lugar, evolución de la disglucemia, relación entre las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, qué relación tienen, porque es tan importante esto, cómo vamos a hablar del riesgo cardiovascular, el tratamiento de la diabetes de acuerdo al riesgo cardiovascular, vamos a hablar de hígado graso y riesgo cardiovascular y finalmente mensajes finales para cerrar esto. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta cómo estamos en Paraguay con las enfermedades cardiovasculares. Esta es la mortalidad en 5 años dada por el Ministerio de Salud Pública y vean que en el primer escalón acá, número 1, están como mortalidad las enfermedades del sistema circulatorio. Número 3, diabetes mellitus y número 5, enfermedades cerebrovasculares. Es decir, de los 5 primeros causas de función en Paraguay es siempre la diabetes y sus probables complicaciones son los que llevan a la muerte en el Paraguay. Por eso es importante acá en Paraguay para los médicos que lo que hacemos diabetes también conocer por qué mueren estos pacientes y cómo podemos prevenirlos. Este también es una estadística de la Organización Mundial de la Salud que la esperanza de vida en el 2015 es de 72 años en el hombre y 76 años en la mujer. Pero sin diabetes, esto es lo que podemos vivir en Paraguay. Pero si tenemos diabetes, automáticamente podemos vivir menos de 6 años. Pero si tenemos diabetes y enfermedad cardiovascular maltratado, 12 años menos. Y si tenemos diabetes, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal, menos 18 años de vida. Es decir, podríamos morir en vez de a los 76 años, a los 58 años o 54 años. Esta es la historia natural de la disglucemia. Uno nunca comienza con la diabetes, termina con la diabetes, la historia disglucémica. Generalmente el síndrome metabólico está aquí, en este lugar donde está colocada la prediabetes, donde la glicemia empieza a subir lentamente entre 100 y 126. Acá deberíamos haber nosotros hecho algo en el tratamiento para no llegar a esto. Pero una vez que llegamos a esto, tenemos las complicaciones macrovasculares y microvasculares, que son lo que nos llevan a la mortalidad en esta patología. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Tenemos enfermedades macrovasculares y microvasculares. La microvascular, como ustedes saben, es la retinopatía, nefropatía y neuropatía. Y las enfermedades macrovasculares, cerebrovascular, coronaria, la vascular periférica y no olvidar la insuficiencia cardíaca. No olvidar también que las enfermedades microvasculares es propia de la diabetes, que depende de la hiperglicemia crónica, y esto no tratado en forma de la mejor manera, tenemos retinopatía, nefropatía y neuropatía. En cambio, las enfermedades macrovasculares ya pueden venir antes de tener diabetes, en la prediabetes, y empeorar con la diabetes maltratada. Bueno, este es un metaanálisis para ver la relación entre diabetes y el riesgo cardiovascular. Es un estudio de 102 estudios prospectivos, bien, 530.000 pacientes. ¿Y qué nos está diciendo? Que la diabetes en general duplica el exceso de riesgos vasculares, enfermedad coronaria, ictus isquémico, muerte vascular, independientemente de otros factores. Vean aquí el hazard ratio, que casi duplica la posibilidad de muerte si tenemos diabetes maltratado en cuanto a estas patologías. ¿Y qué relación tiene la insuficiencia cardíaca y la diabetes? Ellos comparten factores de riesgo independientes para desarrollar insuficiencia cardíaca y diabetes. En la insuficiencia cardíaca es un factor de riesgo independiente para la diabetes y la diabetes es un factor de riesgo independiente para la insuficiencia cardíaca y ambos comparten factores de riesgo comunes. Y los diabéticos tienen 2 a 3 veces mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y no olvidar que
la diabetes genera 60 a 80% mayor probabilidad de muerte cardiovascular y todas las causas de personas con insuficiencia cardíaca establecidas. Es decir, que la insuficiencia cardíaca siempre está presente en un paciente maltratado por la diabetes y hay que tratar de buena manera los riesgos cardiovasculares para no llegar a esta patología de alta mortalidad. Este es un slide donde vemos que en las enfermedades cardiovasculares en diabetes, ¿de qué muere el paciente? Es un metanálisis donde entre 2007 y 2017, vean 4,5 millones de pacientes con diabetes a nivel mundial, ¿de qué muere el paciente? En general, las enfermedades cardiovasculares son 32% en todo el mundo, de los cuales las enfermedades ateroscleróticas están en el 29%. Y vean, después están distribuidos en enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, angina de pecho. Es decir, la mayoría de las enfermedades ateroscleróticas y insuficiencia cardíaca son las causas de muerte del diabético maltratado. Y cuanto a la relación de glicemia y enfermedad coronaria, vean que a partir de 100 empieza a aumentar el riesgo de enfermedad coronaria. Vean el hazard ratio, que es entre 100 y 110, empieza a aumentar la posibilidad de cardiopatía isquémica en el disglucémico. Y a partir de 110, 120 va a ir en aumento. Y sobre todo vean que hay pacientes diabéticos conocidos, vean el hazard ratio duplica la posibilidad de cardiopatía isquémica en diabéticos conocidos y no diabéticos. Es decir, que a partir de 100, al ir aumentando la glicemia, la posibilidad de que uno tenga cardiopatía isquémica es alto y por lo tanto hay que calcular el cardiovascular para no llegar a la cardiopatía isquémica. Este es un slide donde muestra también la relación entre el filtrado glomerular y como predictor independiente de mortalidad. Esta es una curva de la filtración glomerular en pacientes en azul en rojo con diabetes y en azul sin diabetes. Y vean que a partir del hazard ratio 1, vean que a medida que va disminuyendo la filtración, es mayor la pérdida de función renal en pacientes con diabéticos, por lo tanto, la frecuencia de muerte es más temprana en el paciente diabético mal controlado que en el paciente sin diabetes. Bueno, esta es una guía de los cardiólogos de Europa, de las guías del manejo cardiovascular de pacientes diabéticos de la Escuela de Cardiólogos Europeos. Esta es una guía muy interesante porque ellos ven de otra forma, conciben a la diabetes de otra forma y su relación cardiovascular. Ellos dicen que todo paciente que tenga enfermedad cardiovascular, lo primero hay que buscar diabetes en un paciente. Si está confirmado la diabetes en un paciente cardiovascular, hay que buscar su riesgo aterosclerótico y de acuerdo a eso medicar con medicamentos bien conocidos que disminuyen el riesgo cardiovascular. Pero si tenemos un paciente diabético, de igual manera, automáticamente hay que buscar también enfermedades cardiovasculares. Si lo tenemos y lo encontramos, también hay que hacer un riesgo cardiovascular y también buscar tratamiento con medicamentos que disminuyan ese riesgo cardiovascular. Y si conocemos a gente que tenga enfermedad renal, también siempre hay que también buscar disglucemias. Y si tenemos diabetes diagnosticado, también ver medicamentos que puedan disminuir ese riesgo cardiovascular y disminuir la mortalidad. Y que ellos, los cardiólogos europeos dicen que ellos recomiendan el screening para diabetes a través de la glicemia en ayunas y la glicada, es clase A. Es decir, un paciente que tenga enfermedad cardiovascular o enfermedad renal, automáticamente hay que buscar disglucemia, diabetes. Y si tenemos diabetes, buscar enfermedad renal o enfermedad cardiovascular. ¿Para qué? Para disminuir la posibilidad de desarrollar ACV, síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal. Son estos 4 patologías que ellos dan mucha preponderancia para que puedan disminuir la morimortalidad y evitar la mayor morimortalidad. Bueno, y ellos dividen cómo estudiar al paciente diabético, qué riesgo cardiovascular tiene. Ellos dividen el riesgo cardiovascular en de muy alto riesgo, de alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo. Y tienen ellos un score, se llama Score 2, donde es una calculadora de riesgos, donde ellos aconsejan hacer ese cálculo para disminuir
para disminuir el riesgo y a través de ello a ver qué riesgo cardiovascular tiene y de esa forma tratar, por ejemplo, con los lípidos de acuerdo al riesgo que tiene. Si es de muy alto riesgo, tener en cuenta que el LDL tiene que ser menor a 55. Si el LDL tiene que ser menor si es de alto riesgo y si es de moderado riesgo, el LDL tiene que ser menor a 100. Pero sobre todo, acá dice, en pacientes de muy alto riesgo, aquellos que ya tienen enfermedad aterosclerótica establecida, es decir, si ya tiene cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica, una cardiopatía isquémica, enfermedad cerebral, no hace falta hacer este riesgo. Automáticamente hay que decir que estos pacientes tienen alto riesgo cardiovascular o severa lesión de órgano diana. ¿A qué ellos definen lesión severa de órgano diana? Para tener en cuenta que sean de muy alto riesgo cardiovascular, ellos dicen, cuando un paciente tiene estos criterios, tienen lesión de órgano diana grave y se le cataloga como de muy alto riesgo. Cuando tiene una tasa de filtración glomerular menos de 45, independientemente de la albuminuria. Pero si tiene una filtración entre 45 y 49, y si tiene microalbuminuria entre 30 a 300, o que tenga una proteinuria más de 300, o que tenga la presencia microvascular al menos en 3 sitios diferentes, es decir, riñón, microalbuminuria, retinopatía y neuropatía, ya debe considerarse al paciente diabético de muy alto riesgo y tener ya el LDL menor de 55. Lo que llama la atención es que anteriormente las microangiopatías no figuraba como lesión grave de órgano diana. Ahora, pero tiene que tener en las 3 partes para ser considerado y ya de esa forma tener medicación oportuna y sobre todo las LDL mantener menos de 55. Este es, digamos, un pantallazo nada más para darle que es una calculadora de riesgo del SCORE-2 donde ellos calculan el riesgo cardiovascular en diabéticos. Yo bajé el celular, en el celular se puede bajar a través de Play Store, en donde el riesgo cardiovascular, acá no se ve bien, donde dice calcular el riesgo a 10 años. Después te lleva a otra página donde dice riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos que no todavía tienen lesiones en órgano diana o lesiones ateroscleróticas, y después te envían a otra página donde dice varón o mujer. Yo, por ejemplo, puse acá mujer, y lo que llama la atención que acá dice blancos, asiáticos y otros, no hay latinos. Es decir, al decir otros, yo coloqué acá el enter para calcular el riesgo de esta mujer, por ejemplo. Y me lleva a otra página donde tengo que sí o sí me obliga a colocar como riesgo diabetes, o si estaba fumando o si tiene tratamiento de hipertensión. Por ejemplo, mi paciente solamente tenía diabetes y después acá vean que calculan colesterol total, colesterol HDL, y finalmente te lleva a otra página donde te dice el cálculo, 13% por ejemplo. Y de esta forma uno calcula a través de estos cálculos, ver dónde cae nuestro paciente y de esa forma elegir el tratamiento oportuno de acuerdo al riesgo cardiovascular. Es muy difícil hacer esto en el consultorio, por lo tanto me parece más práctico lo que hacen en los Estados Unidos, donde el ADA, que dice en prevención primaria y secundaria, ellos consideran, por ejemplo, prevención primaria, aquellos que todavía no tienen lesión de órgano diana o enfermedad aterosclerótica ya establecida, que dicen ellos que para ellos un paciente que tenga entre 40 y 55 años con mayor riesgo cardiovascular, incluidas aquellas que tengan 1 o más de riesgo cardiovascular, se recomienda utilizar tratamiento con estatinas de alta intensidad para reducir más del 50% del valor o alcanzar un objetivo menor de 70%. Esto es en prevención primaria. ¿Y cuáles son esos factores? Obesidad, hipertensión, tabaquismo y dislipidemia. Es decir, si un paciente tiene entre 40 y 75 años y tiene por lo menos un factor de riesgo en prevención primaria, ya uno tiene que considerar que tenga que tener el LDL menos de 70. Pero si el paciente ya tiene una lesión en órgano diana grave o enfermedad aterosclerótica establecida, deberíamos bajar el LDL mayor al 50 desde el inicio y un objetivo menor a 55. Es decir, ellos también aconsejan las calculadoras, pero son más prácticos, donde dice
si una en prevención secundaria, si tiene una lesión, automáticamente ya tenemos menos de 55 mantener el LDL. No como el otro, que el score es mucho más engorroso. Esto, en mi opinión, es mucho más práctico de memorizar. Es decir, si solamente tiene uno o más factores de riesgo cardiovascular, ya debe considerarse un LDL menos de 70. Y si tiene lesión establecida o lesión de órgano diana grave, automáticamente también ya tener el LDL menos de 55. ¿Y a qué le llamamos estatinas de alta intensidad? Las estatinas de alta intensidad son aquellas que reducen el LDL más del 50%. Y están entre ellas la atorvastatina y la rosuvastatina a esta dosis. Mínima dosis de atorvastatina es 40 y mínima dosis es 20. Estas son las dosis que deberíamos utilizar entre la diabetes cuando hablamos de alta intensidad para reducir más del 50% la cantidad de LDL que tiene el paciente. Y si eso sumamos a ezetimibe, si no llegamos al objetivo, le sumamos el ezetimibe, que es un inhibidor de la absorción de colesterol en el intestino, aumenta la potencia un 15% más. Y si no llegamos al objetivo, y si pudiéramos tener la posibilidad de tener un inhibidor de PCSK9 más estatina de alta potencia, más ezetimibe, también potenciaríamos más 10%. Es decir, a medida que vayamos tratando al paciente y no llegamos al objetivo, deberíamos primeramente utilizar estatina de alta intensidad, después le sumaríamos ezetimibe si no llegamos al objetivo, y en último lugar podríamos utilizar un inhibidor de PCSK9 para tratar de llegar al objetivo siempre, porque es importante llegar, porque si no llegamos, no vamos a disminuir la mortalidad del paciente con ese riesgo cardiovascular. Bueno. Y también acá, esta es la guía también de los cardiólogos europeos, de donde ven, ellos tienen una concepción diferente de la glicemia. Vean que ellos, para tratar una diabetes, por ejemplo, los cardiólogos, vean que ellos clasifican según el riesgo y según el riesgo evalúan qué medicamento utilizar. Si es de alto riesgo, ellos aconsejan, si ya estaba usando metformina, se añadiría inhibidor de SGLT2 y o análogo GLP-1. Y si ya tiene muy alto riesgo, automáticamente los dos últimos medicamentos que dije. Y eso es, como vamos a ver, esto va a ser independiente a la concentración de glucosa que tiene el paciente o la paciente. Es decir, vamos a utilizar estos dos fármacos que el paciente tiene riesgo cardiovascular alto o muy alto riesgo. Si no logramos controlar con estos medicamentos, vamos a añadirle medicamentos que tengan sugestiva, digamos, beneficio cardiovascular, metformina o la pioglitazona. La pioglitazona se debería aconsejar en pacientes que han tenido ACV. Hay un estudio que se llama IRIS, donde han demostrado beneficios en pacientes diabéticos con ACV y que han presentado esa enfermedad aterosclerótica y que ha sido tratado con pioglitazona. Y después también hay otros medicamentos que tienen también, por lo menos, efecto neutro a nivel cardiovascular y sobre todo lo que llama la atención, dice que acá en la parte de agentes antidiabéticos que no tienen seguridad cardiovascular son las insulinas de corta acción y sobre todo la sulfonidura no deberíamos utilizar en este tipo de pacientes de alto o de muy alto riesgo. Esta es la guía del ADA y de los europeos diabetólogos, donde ampliamente también ellos ven, siempre inician, como todo diabetólogo, desde el inicio de la glicemia para abajo y de acuerdo a qué tiene el paciente como mortalidad, eligen el fármaco. Si tiene acá solamente riesgo cardiovascular establecida, vean qué medicamento utilizar, análogo GLP-1 y o inhibidor de SGLT2. Si ya tiene insuficiencia cardíaca, es perentorio para ello utilizar inhibidor de SGLT2. Y si ya tiene enfermedad renal y la filtración es menos de 60 o más de 30 de miligramos de proteinuria, ellos automáticamente deberían tener como tratamiento, aparte de los IECANADA2, un inhibidor de SGLT2. Y si no se puede conseguir eso, por lo menos análogo GLP-1. Después ven, por ejemplo, ven a la diabetes también para controlar a la obesidad y sobre todo después finalmente a la glicemia. Bueno, otro punto importante que hay que disminuir la posibilidad de desarrollar es insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca es una de las patologías más frecuentes en diabetes y los europeos cardiólogos dicen que si uno tiene paciente que es diabético, lo primero tiene que ver factores de riesgo cardíaco. Por ejemplo, cardiopatía isquémica, infarto,
anteriores, enfermedades valvulares o arritmia. Y factores de riesgos no cardíacos como la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y, por ejemplo, si tiene enfermedad renal crónica, siempre medir, no se olviden que la filtración glomerular también da pronóstico cardiovascular. Si tiene tabaquismo o exceso de alcohol, todos estos pacientes son de alto riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca. Y en el consultorio, cuando uno empieza a hurgar en la historia clínica y si tiene cansancio más de lo debido o disnea o algún síntoma o signo de insuficiencia cardíaca, automáticamente debería pedir enzimas cardíacas. Y si estos son positivos, hacer ecocardiografía y después evaluar si la insuficiencia cardíaca es de fracción de eyección preservada, baja o intermedia. Y de acuerdo a eso, tratar al paciente de acuerdo a su riesgo cardiovascular, que en general cuando tenga esta patología ya es de muy alto riesgo cardiovascular. Otra cosa también que llama la atención siempre es que todo paciente con insuficiencia cardíaca, ya sea fracción de eyección baja, intermedia o alta, siempre ellos preconizan el uso de inhibidores de GLT2 independiente del control glicémico. Y después, si uno no puede controlar con este medicamento la glicemia, ven otros fármacos que también tienen protección cardiovascular. Pero lo que ellos no utilizar, no se olviden, insulina de acción corta y sulfonilureas. Y si van a usar insulina, que sea Glargine o Degludec, que tiene estudios de riesgo cardiovascular demostrado con seguridad cardiovascular. Otro importante paso que dan también en cuanto a las guías de los cardiólogos europeos es la posibilidad de tener enfermedad renal crónica. Siempre hay que categorizar de acuerdo a la filtración glomerular y si ya tiene un toque renal, siempre utilizar, aparte de utilizar medicamentos para bajar la presión arterial como IECA o ARA2, protegiendo el riñón, también utilizar siempre estatinas y sobre todo medicamentos que también protejan el riñón a nivel cardiovascular, que es el SGLT2. Es importante esto, independientemente siempre también de la glicemia y siempre buscar también llevar a la glicemia a la normalidad. No se olviden que la hiperglicemia también complica las enfermedades microvasculares. Y siempre hablábamos fuera de la diabetes y este año el ADA puso en evidencia en sus guías que la enfermedad hígado graso no alcohólico también es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque la diabetes está estrechamente relacionada con la enfermedad de hígado graso y también con la obesidad. Estos tres se relacionan y generalmente en un paciente diabético puede estar presente la diabetes, la obesidad y por ende siempre hay que buscar hígado graso. ¿Y qué dice el ADA con relación al estudio del hígado graso? Dice que un paciente que tenga enfermedad, que riesgo cardiovascular establecida, riesgo cardiovascular, deberíamos utilizar una calculadora de riesgo que es el FIT4, FIB4, para calcular el índice de fibrosis en todo paciente con diabéticos, inclusive con enzimas cardíacas normales. Es la calculadora, el FIT4, donde tienen que tener el GOT, GPT, plaquetas, edad, y automáticamente se hace la calculadora y te da un índice. Esto pueden bajarlo en internet, en Play Store, donde uno puede fácilmente en el consultorio, teniendo estos parámetros, calcular el riesgo de fibrosis, que puede ser bajo, intermedio o de alto riesgo. Si es bajo, repetirá 2 o 3 años. Si es intermedio, pedir una elastografía. Y si es de alto riesgo, ya derivar a un hepatólogo especialista. Pero lo que más llama la atención no es solamente buscar fibrosis del hígado graso en el diabético, sino también te da también un pronóstico cardiovascular, como en este slide, donde divide a los pacientes según el FIT4 de moderado riesgo, bajo riesgo y de alto riesgo. Vean que eventos de hígado, el que tiene FIT4 elevado tiene más eventos, es decir, más cirrosis. El que tiene alto riesgo alto FI4 también tiene alto riesgo de eventos cardiovasculares y el que tiene el FIT4 elevado también tiene alta mortalidad por todas las causas
las muertes cardiovasculares. Es decir, teniendo un FIT4 uno ya puede saber si es el riesgo elevado, no solamente predispone a cirrosis, sino también predispone a eventos cardiovasculares y muerte cardiovascular. Y es con un cálculo sencillo que se puede hacer en el consultorio. Y finalmente, para ir terminando, todo esto que les dije de los lípidos, de buscar insuficiencia cardíaca, de buscar insuficiencia renal y tratar de acuerdo a sus riesgos, siempre hay que tratar al paciente con un equipo multidisciplinario y respetando siempre al paciente de su cultura, la parte, y buscar también siempre apoyar en la parte psicológica y que siempre seamos un equipo el que tratemos al paciente diabético y de esa forma llegar a un objetivo claro. Y siempre las metas, tenerlo siempre en mente, que todos tienen que ser al mismo tiempo y tiene que ser el tratamiento integral. Vean, primeramente hay que tratarlo, no solamente tratar solamente, por ejemplo, digamos, el cese de tabaquismo, hay que ver siempre el control de la glicemia, que sea una glicemia menor de 7, hay que ver si está sedentario y si tiene ya un problema cardíaco o rehabilitación cardíaca, evitar el alcohol o alcohol al mínimo, tratar la obesidad. La dieta mediterránea es la que más ha dado resultado en cuanto a prevención de riesgo cardiovascular. Siempre el abordaje mental es fundamental en este tipo también de pacientes con riesgo cardiovascular, los objetivos de LDL y de presión arterial, todo esto es al mismo tiempo para tener un tratamiento integral. Y los mensajes finales es que siempre la diabetes debe recibir un tratamiento individualizado de acuerdo al riesgo cardiovascular y abordaje integral y buscar el hígado graso en diabetes y el screening de 4 porque eso da también riesgo cardiovascular. Es decir, actualmente ya no solamente se mira al paciente solamente la glicemia, sino se mira íntegramente y buscar siempre categorizar el riesgo cardiovascular de esa forma para disminuir el riesgo cardiovascular de todos los pacientes diabéticos. Bueno, muchas gracias por la atención y seguimos. Buenas noches. Bueno, realmente trató de resumir el doctor esa visión integral que tenemos que ver del paciente, no solamente mirar sus niveles de glicemia. Vamos a continuar con nuestra jornada. Le tenemos al doctor Viviano Barreto. Él es especialista en medicina interna y diabetología, es jefe de sala del Hospital de Ñemby y tiene un extenso currículum, pero voy a cortarlo un chiquitito y él nos va a hablar de uno de los pilares del tratamiento fundamental para nuestros pacientes, que es la alimentación saludable. Bueno, muchas gracias por la invitación y agradezco su presencia. También agradezco mucho al grupo del equipo de Ñemby que está presente con nosotros, porque somos gente que siempre acostumbramos a trabajar en equipo. Entonces siempre estamos haciendo las labores en conjunto. A mí me invitaron para hablar sobre la alimentación saludable o cómo hacer un plato saludable. Esto es extremadamente fácil de decirlo, pero se nos convierte pero con muchas dificultades para cumplirlo. Y eso, entonces acá lo que quiero compartir con ustedes es simplemente esta imagen que sabemos qué camino va a escoger este señor, porque es el camino que casi la mayoría escogemos. Y eso lo va demostrando el aumento vertiginoso que existe del sobrepeso y la obesidad a nivel del país, y no solamente a nivel del país, sino que a nivel mundial, que lo convierte en una pandemia. Mensajes para los pacientes con diabetes. Siempre cuando ellos entran al consultorio, lo primero que yo suelo decirlo al paciente para poder animarlo al tratamiento, que lo primero que le digo es que tienen que sí o sí consultar con una especialista nutricionista en diabetes. Entonces, el siguiente paso le digo, yo quiero que ustedes sepan que con la diabetes no hay nada prohibido, todo se puede comer. Ese es el primer mensaje que a todos les gusta, porque cuando le decimos dieta es algo muy cuadrado y es algo que no me gusta decir, me gusta más hablar de plan alimentario o otras palabras, no hacer cuadrado todo eso. Entonces, decirle el mensaje que todo pueden comer, solamente existen porciones y combinaciones, esa es la palabra mágica, porciones y combinaciones que tenemos que saber hacer un plan alimentario que sea flexible y con metas alcanzables de forma fácil, no hacer extremadamente difícil las metas de las dietas, porque si no lo único que vamos a lograr es que nuestro paciente nunca más nos visite. Hay que ser metas alcanzables y esas metas deben ser flexibles, al igual que como movemos la insulina, al igual que como movemos los medicamentos,
todo tipo. La insulina algunas veces solemos mover cada 5 días, algunos medicamentos cada 3 meses. El plan alimentario también se debe mover y depende mucho de los objetivos que tengan. Tiene que ser de forma lenta y progresiva. Y hay algo muy importante, porque el tratamiento alimentario es muy, pero muy importante como el tratamiento medicamentoso. Dependemos muchísimo nosotros de tener un equipo multidisciplinario para poder lograr el objetivo. Y otra de las cosas que tenemos que aprender a hacer nosotros es la escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa? Es cuando el paciente está frente de nosotros, escucharle qué come el paciente. No nosotros hacer las dietas que nosotros nos gustaría que el paciente coma, sino que escuchar qué come el paciente y de acuerdo a lo que coma el paciente, ir haciendo los pequeños cambios y las modificaciones que podemos hacer, que así vamos a poder lograr el objetivo. Esto es solamente para demostrar la última encuesta que se hizo del 2022 entre junio y octubre, que hay un aumento de la prevalencia de la diabetes de 9.7 fue a 10.6. Hay que también decir que este estudio se hizo en personas entre 18 y 67 años y hay una población adulta que no se tuvo en cuenta, que si se tuviera en cuenta esa población llegaríamos aproximadamente al 12%. Sobrepeso y obesidad. Esta imagen nos recuerda entonces la segunda imagen que puse, qué camino va a tomar. Y bueno, y acá nos demuestra la última encuesta que sobrepeso y obesidad 69%, 69.3% a nivel nacional. Consumo de frutas y verduras, bajísimo. Tenemos solamente el 3.9% de los paraguayos consumimos fruta y verdura. Y lo que nos dice las guías acá en Paraguay es consumir 5 frutas y o verduras. Por ejemplo, o 2 frutas y 3 verduras o viceversa. No podemos cumplir eso porque tenemos un problema cultural que venimos arrastrando de muy lejos. Muy pocas personas están acostumbradas a comer frutas y o verduras y esto lo demuestra la encuesta, solamente el 3.9%. Uno de los pilares fundamentales para la prevención de la diabetes es entonces la alimentación adecuada. Y esta encuesta lo único que nos dejó visto es que hay un comportamiento muy alto no saludable. Hay un comportamiento entonces en nuestro país no se cumple lo que se dice. Los hábitos de la población son deficientes en relación con frutas y verduras, como dijimos. Esa es solamente una imagen para recordar las guías alimentarias del Paraguay que están en forma de semáforo. Verde, lo que podemos comer todos los días, ¿verdad? El amarillo veces en la semana y en rojo muy pocas veces a la semana. Pilares para el tratamiento de la diabetes, la educación, la alimentación, la medicación y la actividad física, todo junto. Yo más o menos le voy a tratar de resumir lo que es la parte de alimentación, lo que hicimos con nuestro equipo. Los planes de nutrición deben ser individualizados y flexibles para satisfacer las necesidades específicas de las personas con diabetes, teniendo en cuenta su capacidad para cambios. La educación nutricional alimentaria siempre va a ser mejor dada, eso es lo que venimos diciendo, siempre va a ser mejor dada por un equipo multidisciplinario en vez de darle en forma de hoja y una dieta para todo el mundo como se suelen hacer en muchas instituciones, una dieta cuadrada para todo el mundo, entonces es muy difícil de lograr el objetivo. Hay que trabajar en equipo multidisciplinario. Y los objetivos de la terapia nutricional para el paciente con diabetes han evolucionado, al igual que las insulinas han evolucionado, los medicamentos. Nosotros también en la parte de alimentación para las personas con diabetes evolucionaron y se hicieron mucho más flexibles y centrados con el paciente, centrados al paciente. Ahí lo que debemos es aprender a hacer escucha activa. No es lo mismo un paciente que trabaja en una oficina que un paciente, un constructor que está acostumbrado a comer 2 o 3 veces por día con 2 o 3 pan felipes en cada almuerzo. No es lo mismo, es diferente. ¿Qué nos dice el A? Entonces, el A lo que nos dice es que el promover y apoyar los patrones alimentarios saludables, enfatizando una variedad de alimentos ricos en nutrientes. Y aquí viene la palabra clave que yo siempre les suelo decir y quiero que ese mensaje llegue.
No hay nada prohibido. Lo que nosotros simplemente tratamos de hacer como meta final es trabajar por porciones y combinaciones. Porciones y combinaciones. Y luego lograr y mantener el objetivo del peso corporal. Con eso, con el tiempo, alcanzar el objetivo de la glucemia, la presión arterial, lípidos, y todo debe ser individualizado. No le podemos meter en un mismo paquete a todo. Entonces tiene que ser de forma lenta, de forma progresiva. También los alimentos son iguales que los medicamentos, no hay ninguna diferencia. Proporcionar al paciente con diabetes herramientas prácticas para la planificación de comidas diarias en lugar de centrarnos mucho en macronutrientes. Hay que darles a ellos herramientas que les puedan servir y diferenciar sobre todo enfrente de qué tipo de paciente estamos. La recomendación nutricional deben ser individualizadas y consensuadas con el paciente. O sea que si yo voy a hacer un plan alimentario, el primero que tiene que estar presente dentro de mi equipo es el paciente. Yo debo escuchar qué come el paciente y en base a eso voy haciendo mi plan alimentario. No puedo yo imponer una dieta que mi paciente no va a poder hacer. Es importante tener en cuenta que todas las personas con y sin diabetes deberían llevar una alimentación saludable. No solamente el paciente con diabetes, sino que tendríamos que acostumbrarnos a todos, con diabetes y sin diabetes, llevar un patrón alimentario de forma saludable. Hay algunos factores que van a obstaculizarnos y que nos es un poco difícil de cumplir estas metas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, mal acostumbrados, en primer lugar, el hábito de consumir grandes cantidades de comida. ¿Qué solemos hacer? Por ejemplo, todos consumimos o consumíamos la montañita de comida, siempre nos acostumbramos a comer más de una vez, 2 a 3 platos, y esos alimentos siempre acompañados de algunos que otros tipos de carbohidratos como la mandioca, el pan. Tenemos malos hábitos y eso hay que ir mejorando, pero esto no se puede lograr de golpe, hay que ir logrando de a poco y de acuerdo a lo que te diga el paciente, no nosotros imponerle una dieta. El hábito también de consumir comida rápida, que es lo que nosotros, lo primero que encontramos al salir de nuestro trabajo es venta de comidas rápidas, venta de fritura, que no podemos negar que a nosotros nos encanta. Y encima hay muy pocos lugares donde se pueda conseguir o vender comida saludable. La prescripción por profesionales, ustedes saben que hay menos, creo que no estaré muy equivocado si digo que hay menos de 30 nutricionistas que son especialistas en diabetes a nivel país. Entonces faltan más profesionales para poder lograr mejor los objetivos. Estos son algunos ejemplos cuando nosotros nos referimos que no prohibimos nada, entonces que se puede comer de todo. Acá ustedes pueden ver, este plato tiene proteína, que es la carne, tiene carbohidratos y tiene vegetales también. El famoso arroz, esto es lo que yo voy a tratar de lograr al final. Nunca hay que hacer de forma rápida porque lo único que vamos a hacer es que nuestro paciente nos abandone. Va a haber siempre pacientes que coman 2 o 3 veces al día con 2 o 3 pan Felipe. Eso es categórico, nosotros no vamos a poder negarlo. Con tal de que nosotros vayamos ganando pequeños cambios en ese paciente, es algo muy grande para nosotros. Tiene que ser de forma lenta y tiene que ser de forma progresiva. Algunos de los ejemplos entonces, que nada está prohibido. Ahí está el arroz, se puede comer el arroz, ahí está el fideo. Esta sería la porción ideal, hay vegetales, hay proteínas. La misma cosa, lo que tanto nos gusta a nosotros, la sopa paraguaya. La sopa paraguaya no está prohibida, ni el chipaguazú no está prohibida. Lo que no debo es, con el tiempo, no combinar con otro tipo de carbohidratos. Acá hay vegetales, hay proteínas, hay verduras. Son algunos de los otros ejemplos nada más para compartir con ustedes del sugerido de plato saludable, ¿verdad? El fideo. Y esto es lo que a mí particularmente me gusta, pero me encanta, el tallarín. Siempre nos preguntan los pacientes si pueden comer el tallarín. Claro que pueden comer el tallarín. El tallarín no está prohibido. Lo que el tallarín yo no puedo combinar con otro tipo de carbohidratos, llámese pan o mandioca o chipaguazú o sopa. Debo combinar al final con ensalada y con, en este caso, proteína que sería el pollo, como ven ahí. O sea que no hay alimento prohibido. Lo que tenemos que saber hacer es
combinar los alimentos y finalmente trabajar sobre las porciones. Como ustedes ven ahí, los bordes acá, la mayoría de los bordes están libres en las porciones. Eso es muy difícil de lograrlo, se logra de forma lenta y progresiva, como estábamos diciendo. El guiso, acá tampoco no está prohibido, el guiso de fideo se puede comer, yo creo que hasta 300 gramos, entre 200 gramos de carbohidratos y más 100 de carne, que completaría 300, no hay problema. La fibra, en este caso que tenemos la carne, y los vegetales, la ensalada que tiene que ser infaltable, ¿verdad? El mensaje para llevar a la casa es que los planes de alimentación deben ser individualizados. Todas las personas somos diferentes, entonces tiene que ser individualizado para poder satisfacer las necesidades del paciente con diabetes, teniendo en cuenta que su estilo de vida no es lo mismo una persona que trabaja en el campo con una persona que trabaja en la oficina. Preferencias alimentarias, hacer escucha activa, escuchar lo que quiere comer mi paciente para yo trabajar en lo que quiere poner mi paciente, no imponerle yo la comida. Factores socioeconómicos, por supuesto, yo no voy a poder a un trabajador que con escasos recursos indicarle frutos rojos o alimentos que no pueda conseguir en su área, es imposible. Entonces hay que tener en cuenta la parte socioeconómica y sobre todo también los antecedentes culturales. Esto es lo último que salió de las guías rápidas, que la mayoría de las cosas nosotros ya estuvimos compartiendo con ustedes. Los primeros puntos acá lo que dicen es sobre el sobrepeso y la obesidad, que más o menos tiene que haber una disminución de 500 kilocalorías por día o de 0.5 kilogramos semanalmente. Hay que siempre combinar los alimentos, escucharle al paciente, tomar mucho líquido, hacer actividad física, es lo que nos resume esta guía que salió recientemente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Son consejos súper prácticos de cómo orientarle a nuestros pacientes, recalcar lo importante que es el apoyo de la nutricionista en el manejo del paciente. Y vamos a continuar con nuestra jornada, manejo de diabetes en pacientes internados. Para eso está con nosotros la doctora Raquel Torres. Ella es especialista en medicina interna y diabetología, es máster en enfermedades autoinmunes, magíster en docencia médica superior, docente universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, es investigador candidato del PRONI, médico de consultorio de la Policlínica Ingavi y es médico de la Red Integral de Diabetes del Hospital Central del IPS. Adelante, doctora. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y la deferencia. Espero que pueda ser de utilidad para todos. Traté de hacerlo sencillito. Para algunos quizás se haya repetido y para los que escucharon a la profe Umpierres, bueno, va a ser un repaso de sus clases. El tema es tratamiento de la hiperglicemia en pacientes internados, no solamente en pacientes con diabetes, que hubo un pequeño error ahí en el flyer. Y el tema es cuando hablamos de hiperglicemia en la internación. Y hablamos de hiperglicemia en la internación cuando tenemos un valor en glicemia de mayor o igual a 140 miligramos por decilitro. Y ahí tenemos otro detalle, tenemos varias causas en las cuales podemos tener esa hiperglicemia. Por supuesto, nuestros pacientes diabéticos ya conocidos, obviamente, pacientes que están debutando, nuevos diabéticos que están manifestándose o que todavía tienen síntomas solapados, y también pacientes que están con una hiperglicemia de estrés por la causa que haya sido y que por consiguiente nos está teniendo glicemias elevadas. ¿Cuál es el problema con esta hiperglicemia? Se sabe que la hiperglicemia mayor a 200 miligramos por decilitro, tanto en diabéticos como no diabéticos, tiene un mayor riesgo de mortalidad y es peor aún en los pacientes no conocidos diabéticos. ¿Cuál es la relación o la vinculación de la hiperglicemia y las complicaciones de la misma? Bueno, existe una respuesta metabólica a ese exceso de glicemias y eso va liberando sustancias hormonales, peptídicas, aumento de la glucosa, disminución de la insulina, que hace una disfunción a nivel inmunológico. Hay una reactivación de especies oxigenadas, hay factores de transcripción secundarios que también estimulan.
liberación de ácidos grasos libres, lactatos, hace que una diseminación de las infecciones y por consiguiente daño celular, apoptosis, inflamación, que finalmente lleva a prolongación en la estancia hospitalaria de nuestros pacientes, una mayor patología, mayores enfermedades y finalmente a la muerte de nuestros pacientes. Tengo problemas con el puntero. Bueno, hicieron un trabajo de 12 millones de lecturas de glicemia capilar en 653 pacientes en el hospital del profe Umpierre justamente, y ellos correlacionaron la relación entre las hiperglicemias y la presencia o la prevalencia de hiperglicemia en ese lugar. Y encontraron, tanto en pacientes en terapia intensiva como en pacientes en sala común, una prevalencia de 32% con valores por encima de 180 miligramos por decilitro. Y una prevalencia de 23% en pacientes tanto en terapia como en pacientes en sala común. ¿Qué es lo que hace esa hiperglicemia? Es un predictor de complicaciones, tanto de infecciones respiratorias, neumonías, problemas de la piel, falla miocárdica, bacteremia y finalmente la muerte de nuestros pacientes. Está relacionado con una mayor mortalidad, tanto a los 30 días de la internación como a los 90 días, tanto en pacientes con diabetes como en pacientes no conocidos diabéticos. Y es mayor en la mortalidad dentro de los 30 días en los pacientes con diabetes. ¿Cuál es el objetivo para el tratamiento de los pacientes con diabetes con relación a su manejo, ya sea diabético conocido o no diabético conocido? La sugerencia es mantener las glucemias antes de las comidas menores a 140 y la aleatoria menor a 180, en la mayoría de los pacientes, si es posible, ¿verdad? El ADA recomienda que se mantenga entre 140 y 80 los controles de glicemia en los pacientes, la mayoría de los pacientes si es posible, y esos objetivos pueden adaptarse variables según el tipo de patologías que tengamos, es decir, pacientes más lábiles vamos a ser un poquito menos exigentes, llegando incluso a aceptar glicemias por encima de 200 o menores a 200, y pacientes con patologías cardíacas eventualmente vamos a ser un poquito más estrictas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para mejorar esas glicemias? La insulina basal es la recomendación ideal, ¿verdad? Principalmente acompañado con bolos de insulina, ¿verdad? Desde recomendación A, y eventualmente también controles de la glicemia o corrección o bolos de insulina. Con respecto a terapia sin insulina, en realidad hay controversia, hay varios estudios con respecto a la utilización de fármacos antidiabéticos orales internados, y lo que sí hay recomendación, es con respecto a los DPP4, específicamente la linagliptina, pero acá nosotros en nuestro país no utilizamos ningún tipo de hipoglucemiante oral en la internación. Con respecto a la dapaglifosina, no se recomienda en pacientes críticos, cetónicos, ni pacientes obviamente internados con cardiopatías, si es por indicación diabetológica. Eventualmente pacientes cardiológicos, los cardiólogos probablemente sigan utilizando en internados, pero en diabetes no lo utilizamos. Y con respecto a los GLP-1, tampoco se recomienda su utilización en la internación, enlentece un poquito el tránsito, enlentece la parte digestiva sobre todo. En la hospitalización, ¿cuál es el manejo proponente para el tratamiento con insulina? Entonces, con una glicemia mayor a 140, si el paciente se está alimentando, podemos tener el esquema basal, que podemos hacer una dosis de 0,3 o 0,4 unidades por kilo peso de día, distribuidos en un 50% basal y un 50% en precomidas, ¿verdad? 30, 40 y 30% de las rápidas para las correcciones. Y en pacientes cuya alimentación es dudosa o no es adecuada o no es apropiada, se pueden iniciar dosis bajas de 0,2 a 0,3 unidades internacionales por kilo de peso con ajustes según el control del paciente. Entonces, iniciar la terapia de insulina cuando tenemos umbrales por encima de 180 adaptados al tipo de paciente que estamos teniendo. Eventualmente en patologías cardiovasculares podemos tener recomendaciones un poquito más estrictas de mantener una glicemia entre 100 y 140, siempre y cuando no haya riesgo de hipoglucemia en el paciente.
El estudio RABBIT ha mostrado justamente con relación a pacientes internados en postoperatorios que existía menos riesgo de complicaciones en pacientes que tenían un esquema de basal más insulinas rápidas de corrección. Menos complicaciones en la cirugía, menos complicaciones posquirúrgicas, menos infecciones y menos falla cardiovascular. El doctor Bueno también hizo un trabajo con pacientes internados utilizando una basal y insulinas rápidas y NPH con rápidas, y ellos no encontraron mayor diferencia con respecto a las glicemias, pequeña diferencia con respecto a las hipoglucemias, sobre todo con las insulinas humanas. Entonces, ¿qué hay que considerar para el tratamiento cuando tenemos pacientes que requieran infusión continua de insulina? Recomendación con nivel de evidencia A, en pacientes con cetoacidosis diabética, obviamente, estado hiperosmolar glucémico, pacientes con infarto agudo de miocardio eventualmente, un shock cardiogénico, pacientes con postoperatorio cirugía cardíaca eventualmente son de evidencia B, en perioperatorio categoría C y el nivel de evidencia E en pacientes con accidente cerebrovascular y trasplantes. Para comparar simplemente en el estudio Sugar, que ellos encontraron que un control más estricto de la glicemia simplemente acompañaba a un mayor riesgo incluso de mortalidad a los 90 días y mayor riesgo de hipoglucemias severas en los pacientes, comparados con el control convencional de una aceptación de menos de 180 de glicemia. O sea que tener muy justos nuestros controles de glicemia tiene mayor riesgo de mortalidad incluso y de riesgo de hipoglucemias severas en nuestros pacientes. Entonces, el objetivo de control en pacientes críticos sería empezar el tratamiento con insulina, cuando tengamos glicemias por encima de 180, según la recomendación de la ADA, ¿verdad? Mantener las glicemias entre 140 y 180 en los pacientes críticos, en la mayoría, y como ya aclaramos, en los pacientes cardiológicos eventualmente, siempre y cuando no haya riesgo de hipoglucemia, mantener una glicemia entre 110 y 140. La Asociación Americana de Cuidados Críticos recomienda iniciar insulina un poquito antes, cuando la glicemia esté por encima de 150, por ejemplo, y mantener las glicemias por debajo de 180 también. Ya va a depender del criterio del terapista, del clínico, del internista que esté manejando al paciente. Con respecto al cuidado perioperatorio, el rango de objetivo de la glucosa debe ser en promedio entre de 80 a 180 o 100 y 180 aproximadamente. Validar el cuadro clínico del paciente, quienes tienen mayor riesgo cardiovascular, alguna cardiopatía isquémica, los pacientes diabéticos que ya están en tratamiento con algún antidiabético oral, específicamente la metformina, suspenderlas el día antes de la cirugía, ¿verdad? Los GLT2, suspenderlas 3 a 4 días antes de la cirugía, y los pacientes que están en tratamiento con insulina, eventualmente, ya sea en NPH, se puede reducir la dosis antes de la cirugía. Los que estén usando la Gina, de reducir un 80% su dosis durante la internación, obviamente el día de la cirugía suspenderla para no aplicársela. Y el seguimiento de los pacientes en ayunas, 2 a 4 horas incluso antes del momento quirúrgico para evitar el riesgo de hipoglucemias en ellos, ¿verdad? Y los GLP-1, la recomendación es también suspenderla un poquitito antes de la internación del paciente. Simplemente para mostrar un poquitito el protocolo de insulinización que utilizan en Sevilla con respecto a la infusión continua de insulina, la misma concentración que usamos nosotros, 100 unidades de insulina en 100 unidades de suero fisiológico. Generalmente nosotros acá en Paraguay solemos empezar con 6 unidades hora, dependiendo también del nivel de glicemia del paciente, ¿verdad? Nos adaptamos un poquito a eso. Y los controles a horario hasta que nuestra glicemia esté cercana a los 200, donde espaciamos un poquito más nuestros controles. Y lo ideal sería mantener esta infusión continua de insulina hasta que nuestro paciente tenga glicemias por debajo de 180, lo más cercano sin llegar a riesgo de hipoglucemia, y que esté metabólicamente un poquito más compensado, que tarda generalmente 3, 4 días, y a veces en la urgencia o en sala se apuran un poquito los compañeros en suspenderle rápidamente, y lo peor, sin antes haberle iniciado una insulina basal que ya pueda estar efectiva, ¿verdad? El pequeño error que a veces del apuro de querer cambiar no corregimos, ¿verdad? Con respecto a pasar de justamente la infusión continua a la basal, recordar que para la dosis que vamos a calcular del paciente, cuánto utilizó nuestro paciente en las últimas 24 horas, si se puede, o eventualmente de las últimas
6 horas que estuvo el paciente utilizando la insulina, ¿verdad? Y traspasarla a las 24 horas y iniciar con esa dosis eventualmente. Y si tenemos un poquito de miedo, bajarla al 80%, si es que el paciente no está con una buena alimentación sobre todo, y distribuirlo, recordarnos de redistribuir justamente en la pauta de basal y bolos, ¿verdad? De nuestro 100% de insulina, recordar que 50% lo tenemos que hacer no basal y el otro 50% para las correcciones prandiales, ¿verdad? Para que tenga los bolos preprandiales. Y lo que dijimos recién, ¿verdad? Recordar que si utiliza, por ejemplo, insulina NPH, iniciar 2 horas antes de suspender nuestro goteo de infusión y 4 horas antes iniciar nuestra basal, la alergina, la que sea que esté utilizando el paciente. Bueno, el esquema de la recomendación, ¿verdad? De la basal y bolos, ¿verdad? Para las comidas, predesayuno, prealmuerzo, precena, haciendo nuestro cálculo según la dosis de nuestro paciente, ¿verdad? El 40% para el almuerzo y más o menos un 30% tanto para el desayuno y la cena. Y siempre recordar un poquitito si nuestro paciente come o no come, cuánto come, qué está comiendo, que a veces en la sala es un poquito más complicado, depende de la dieta de dónde venga, porque a veces justamente ahí está nuestra falla en las correcciones. De repente tenemos hiperglicemias que justamente coinciden con los horarios de alimentación, ¿verdad? Nuestros controles realmente a veces no son preprandiales, sino que son justamente postprandiales y no nos sirve mucho para el ajuste, ¿verdad? Y obviamente al hacer un goteo de infusión continua y también usando insulina basal y las correcciones, a veces podemos tener hipoglucemias y recordar simplemente, para una glicemia menor a 70, parar nuestra infusión, ¿verdad? Si el paciente está consciente, podemos corregir con 30 ml de glucosado al 33 o 20 ml de glucosado al 50. Si el paciente está inconsciente, hacemos con 20 gramos de glucosa, que es equivalente a 60 ml de glucosado al 33 o 40 ml de glucosado al 50, ¿verdad? Hay que medir cada 15 minutos otra vez esa corrección que hicimos, los niveles de glicemia como está, y si esta glicemia ya está por encima, todavía persiste en 70, volver a hacer una carga de corrección. Y eventualmente, si ya se normalizó, si están por encima de 100, 140, si sube por encima de 140, podríamos iniciar de vuelta nuestra infusión. Si en 2 controles posteriores nuestra glicemia está por encima de 40, a lo mejor ya en un goteo mínimo y colgado en I nuestro glucosado para evitar hipoglucemias, ¿verdad? Finalmente, ¿con qué mandamos a nuestro paciente de alta, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad de seguirlos, va a depender mucho de que si nuestro paciente ya era diabético, no era diabético, estamos en la duda, es simplemente la hiperglicemia de estrés, que muchas veces un alto porcentaje de los pacientes con hiperglicemia de estrés al año debutan con diabetes también, ¿verdad? Dependiendo de cuál haya sido la causa. Si tenemos una glicada menor a 7, bueno, si el paciente ya era conocido diabético, reiniciar su medicación habitual y eventualmente hacer seguimiento en forma ambulatoria, ¿verdad? Si tenemos una glicada mayor a 8, 9 o más, se puede utilizar la dosis de insulina equivalente que estuvimos teniendo en sala, ¿verdad? Los controles dependen mucho ahí del contexto de nuestro paciente, y acá en Paraguay, si era un debut de diabetes, hay que educar al paciente y cuesta un poquitito ese manejo. Hay que ver qué grado de comprensión hayan tenido nuestros pacientes y de tal manera tratarlos a la semana o a los 15 días a ver cómo realmente se están aplicando su insulina, si es que fue la elección que hicimos o el antidiabético oral que elegimos para el tratamiento, eventualmente para el alta, ¿verdad? Y eventualmente en los pacientes que están en una glicada entre 7 y 9, también se puede aplicar una dosis del 50% de la alergina o de NPH que estuvimos utilizando en sala y eventualmente también de algún antidiabético oral que hayamos considerado apropiado. Y eso es todo lo que tengo para compartir. Espero que le haya sido de utilidad y estaremos dispuestos a las preguntas. Me olvidé. Al final está el código QR donde está la presentación y la mayoría de las bibliografías que utilicé que pude acceder para los que quieran leer un poquito más. Súper interesante. Y para mí que hago sala, doctora, una revisión completa, me encantó. Y ahí ya les veo sacando foto al código QR, así que creo que todos tenemos que utilizar esa metodología para la próxima. Bueno, continuamos con la doctora Violeta Portillo. Ella nos va a hablar sobre evaluación del pie diabético de riesgo. Ella es especialista en medicina familiar, especialista en diabetología y obesidad. Buenas noches.
Bueno, muy buenas noches a todos. Yo le voy a hablar un poco de lo que es la evaluación del pie de riesgo. Es algo bastante importante, ya que todos los que hacemos diabetes sabemos que la evaluación del pie dentro del consultorio es muy, muy difícil. Pero debemos saber que nosotros tenemos que, así como pensamos en salvar todo lo que es la parte cardiovascular, renal, tenemos que también empezar a trabajar con salvar los pies, ¿verdad? El paciente diabético a esta altura todavía llega tarde a las consultas cuando se trata de heridas o alguna alteración del pie. Entonces, lo que le quiero traer un poco es qué es lo que vamos a hacer con un paciente, cómo le vamos a evaluar a ese paciente. Es importante tener en cuenta que el examen clínico del paciente es lo que nos va a dar una categorización de en qué riesgo está ese paciente de presentar una alteración o una complicación diabética, ¿verdad? Tenemos que saber que todas las personas con diabetes deben tener una evaluación mínima, por lo menos anualmente, de acuerdo al riesgo en que ese paciente está. Eso puede descender a 3 o 6 meses, de acuerdo a cómo nosotros vayamos encontrando. Y saber que es importante conocer los principales factores para el desarrollo del pie diabético. Esto es una lista nomás que me gustaría volver a mencionar, ¿verdad? Porque estos pacientes que tienen mal control glucémico, que tienen un diagnóstico de diabetes mellitus mayor a 10 años, tienen ya una nefropatía diabética, una neuropatía diabética, tienen una retinopatía diabética con disminución de la agudeza. Todos esos factores de riesgo que de repente estamos viendo y no llegamos a hacer la evaluación del pie. Tenemos que tratar de que sea también un paciente con una atención multidisciplinaria, como dijo el doctor Viviano y todos los disertantes anteriores, porque hoy por hoy todavía nos está siendo muy difícil categorizar al paciente con las complicaciones que puede presentar a nivel del pie. Me pareció muy interesante traer estas alteraciones osteoarticulares que muchas veces pasan desapercibidos en el consultorio, porque empieza con una hiperkeratosis que va produciendo diferentes etapas como la hemorragia subcutánea, la aparición de la úlcera, la profundización que puede llegar a ser una infección o una osteomelitis. El paciente no siente y esto puede pasar desapercibido en el consultorio si es que no es una consulta por dolor, por hormigueo. Generalmente no llegamos a la evaluación del pie. Entonces debe ser una rutina la evaluación del pie para ver si existe alguna de estas alteraciones. Existen otras alteraciones visibles al deambular que nosotros tampoco a veces dejamos pasar, como son las deformidades más comunes del pie. El pie cabo, por ejemplo, vemos que la posición del pie hace que tenga una presión a nivel lateral del mismo, que con el tiempo eso puede formar una hiperkeratosis y son lugares donde pueden iniciar una lesión y empezar posteriormente una úlcera. Bien, vemos el pie cabo, ¿verdad? Donde se ve bastante la elevación del arco longitudinal y una radiografía, ¿verdad?, del pie donde vemos esa alteración. Es importante por eso siempre evaluar al paciente íntegramente y pedirle una radiografía de pie. Más alteraciones, el pie plano, ¿verdad?, que al sacar el paciente su calzado nosotros podemos ver estas alteraciones. Y estas alteraciones en muchos de los casos pueden tener un tratamiento quirúrgico, una corrección quirúrgica en la marcha, en la pisada. Eso hace que nosotros le saquemos al paciente ese riesgo de presentar úlcera o posteriormente otras lesiones, ya que estos pies en un calzado que no son adecuados pueden empezar con una lesión en un paciente diabético. Otras alteraciones son el dedo de mazo, el juanetillo del sastre, que es una alteración que se ve en el último dedo, en el quinto dedo, no sé si es que pueden visualizar, que es una alteración pequeña y eso al roce del calzado, con un mal calzado puede empezar a hacer lo mismo, una hiperkeratosis y una úlcera. El alus valgus, el famoso juanete, que mucha gente inclusive posee pero no hace una revisión hasta que eso no produzca un dolor. Otras lesiones como el dedo en martillo, dedo en garra,
Y lo mismo, una radiografía de estas alteraciones que tenemos que buscar para que podamos nosotros llegar a tiempo para salvar el pie de este paciente. El hallux valgus es una distancia que crea entre el primero y el segundo dedo, que también a través de la utilización del calzado, zapatillas, sandalias, pueden hacer lesiones y ir haciendo también lesiones preulcerosas. Y lo que tenemos muy comúnmente es la famosa uña encarnada, que a veces está todavía sobreinfectado con una onicomicosis, que si no tratamos a tiempo generalmente es el punto donde empiezan las lesiones del pie y llegan tarde. Entonces, a todo esto, como dijo la doctora Raquel, le traigo lo que es el test de los 3 minutos. ¿Qué es lo que nos va a dar el test de los 3 minutos? Nos va a dar detectar el riesgo, la posibilidad de que ese paciente presente una úlcera, detectar si es que estamos en un evento agudo que requiera una atención inmediata para salvar el pie de una amputación, y sobre todo ver si es que nuestro paciente tiene alguna de estas alteraciones como la neuropatía, la deformidad, la enfermedad arterial, preulcerosa, una úlcera, una amputación, y que podamos nosotros ubicarle al paciente en qué lugar está el paciente para poder tomar una decisión. El test de los 3 minutos consta de el primer minuto del interrogatorio, donde vamos a preguntar y observar el pie del paciente, el examen físico, donde vamos a examinar y palpar, y la educación del paciente en el tercer minuto. Es sumamente aplicable en todos los centros de salud, no necesitamos instrumentales y nos permite clasificar ese paciente qué riesgo tiene. Entonces, en el primer minuto, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Tiene el paciente antecedentes de diabetes? Y recordar que el paciente con prediabetes puede tener una neuropatía y enfermedad arterial periférica. O sea, no porque nuestro paciente tenga una prediabetes nosotros no le vamos a hacer una evaluación. Debemos hacerle ya la evaluación porque nuestro paciente ya puede cursar con una neuropatía que puede llegar a ser una lesión. Entonces es importante saber cuál es su tratamiento, cuánto tiempo, cuántos años, en qué estado está nuestro paciente. Que le vamos a preguntar si ya tuvo una historia de úlceras previa en el pie o amputación o cirugías traumatológicas en el miembro inferior, y recordar que existen amputaciones mayores que son por encima del tobillo y las menores que son desde el tobillo para abajo, que también nosotros solemos observar. Si tiene el paciente antecedentes de angioplastías, TEN, cirugía, bypass en miembros inferiores, porque eso nos da también un riesgo un poco más alto de que vuelva a presentar alguna lesión. Si tiene el paciente antecedentes de lesiones que requirió más de 3 semanas para sanar, porque eso nos habla de una alteración de la cicatrización que nos va a ayudar también a tratarle al paciente. Si tiene paciente antecedente de tabaquismo. ¿Y por qué es importante? Porque el tabaquismo aumenta la posibilidad de amputación hasta unas 16 veces. Es bastante y es muy importante ese dato, que nosotros hablemos con el paciente. Es muy difícil que deje de fumar de un día para el otro, pero debemos explicarle por qué y a qué es lo que podemos llegar si es que ese paciente no entiende, ¿verdad? El paciente generalmente no se adapta al tratamiento cuando no entiende cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Entonces es muy importante que hablemos, que nos entienda y ahí ayudarle al paciente. Entonces, si el paciente refiere ardor, hormigueo en las piernas, en los pies, dolor en los pies o piernas, movimiento en reposo, debemos también caracterizar qué tipo de dolor. Tenemos que saber que el dolor neuropático es un dolor de reposo intenso. Generalmente el paciente viene con dolor de predominio nocturno que cede o mejora con la marcha y sobre todo apoyando el pie, ¿verdad?, en la superficie fría. Entonces, todos esos son datos que nosotros, si recolectamos en los antecedentes, vamos a saber categorizar a nuestros pacientes. Si el paciente refiere cambio de color en la piel o edema en la piel, si nosotros vemos un paciente con este pie que viene por un edema, generalmente son pacientes que
que ya está con una neuropatía diabética, debemos hacerle una radiografía. Probablemente esto sea un pie de Charcot en sus primeros estadios, que muchas veces todavía se confunde con lo que es una celulitis. El paciente anda deambulando, pisa, y el pie de Charcot tiene varios estadios. Los primeros estadios vamos a ver un pie así rojo, caliente, o evidentemente si ya vemos un pie que no tiene coloración, con disminución del vello, ¿verdad? Disminución de la fuerza muscular probablemente. Entonces, necesitamos ver cómo están las uñas, si es que tienen uñas encarnadas, si es que hay hongo o alguna alteración entre los dedos. Es muy común ver este tipo de pacientes cuando podemos hacerle la observación. En el examen dermatológico del pie debe ser la planta, el dorso y entrededo, ¿verdad? Para ver si presentan cambios de color, si hay una hiperkeratosis o callo, porque como les había explicado, esas son las primeras lesiones preulcerosas que tiene el paciente. Entonces acá es donde nosotros debemos llegar, en estas lesiones, tratar de hacer que el paciente use un calzado adecuado, evitar que esas deformidades tengan roce, contacto, para que no puedan presentar una úlcera. Esos callos que el paciente generalmente no ve, no siente, no se revisa el pie, una vez ulcerado, a veces inclusive accidentalmente podemos encontrar. El examen musculoesquelético, si es que tiene rango de movilidad completa, las articulaciones, si presenta deformidades obvias, si es afirmativo, hace cuánto tiempo tiene esas deformidades, y si el medio pie está deformado, caliente o inflamado, como le había dicho, también podemos pensar en un pie de Charcot. Entonces lo primero es examinar el pie y valorar la radiografía. Alteraciones también del pie. Entonces, ¿qué vamos a observar en el examen vascular? Si está disminuido el crecimiento del vello en el dorso del pie o la pierna, si son palpables los pulsos pedios, tibiales posteriores, si existe una diferencia entre la pantorrilla y el pie del mismo lado o entre ambos pies o ambas pantorrillas. Al tacto podemos ver si es que hay una disminución, una alteración, un cambio de color. ¿Y qué es lo que vamos a observar en el examen neurológico? La prueba de Ipswich, que es sumamente fácil, donde con el dedo le vamos a acostar al paciente y le vamos a explicar que le vamos a hacer un examen para ver cómo está su prueba de sensibilidad protectora. Le vamos a tocar con el pulpejo del dedo en el primero, tercero y quinto dedo del pie. Entonces, si el paciente siente 2 de 3, estamos hablando que estamos con una prueba de sensibilidad protectora positiva. Entonces, eso es muy importante, lo podemos hacer en el consultorio, no necesitamos muchos instrumentales, es solo explicarle al paciente y que podamos valorar si realmente está con una alteración o no de la sensibilidad protectora. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a enseñar al paciente? Es el cuidado de los pies. Bueno, entonces, continuando, ¿qué es lo que le vamos a enseñar? Lo más importante es que debemos examinar el pie diariamente. Si el paciente no lo puede hacer, le va a hacer un familiar cercano, que mantengan los pies secos, que utilice zapatos y medias, que cambie todos los días las medias, porque aunque ustedes no lo crean, el paciente a veces usa la misma media todo el tiempo. Las medias deben ser de costura no muy fuertes, debe ser de color claro. Entonces, para que si podamos tener una nueva lesión, esa media pueda estar, si está con cambio de color, ver qué hay. Entonces,
En cuanto a la educación de los zapatos, ¿cuáles son los zapatos adecuados y cuáles no? Los zapatos adecuados generalmente son los zapatos anchos. Es importante explicarle al paciente que debe comprar sus zapatos en el transcurso de la tardecita, donde es que el pie tiene el mayor volumen para que no podamos comprar un zapato chico, generalmente entre 1 o 2 números más de lo normal, con puntas cuadradas. Evitar usar los famosos crocs, que los pacientes llegan a la consulta con el croc, el pie caliente, sudado, es un medio de cultivo realmente. Algunas sandalias en las mujeres que tienen algunas estructuras que puedan lesionar el pie. Entonces es muy importante hablar de educación con el paciente y sobre todo la higiene y el secado, el buen secado entre los dedos al paciente. El manejo clínico, lo importante es abandonar el hábito de fumar, el control glucémico, lipídico y la presión arterial, la vacunación y odontología. Hay pacientes que no tienen ninguna consulta odontológica, suelen ser focos de infección. Es importante que nosotros podamos realmente ser parte de esa educación multidisciplinaria, que el paciente conozca que tiene que tener una vacunación adecuada y consultar por lo menos cada 3 a 4 meses para una evaluación de pie. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros con los resultados de este test? Lo que vamos a tener es que vamos a encasillar a nuestro paciente, bueno, creo que no se ve muy bien ahí. En la primera casilla vemos lo que es urgente, lo que hoy hablamos también del foot attack, en el pie también el tiempo es tejido, entonces también es una urgencia. Sería bueno que nosotros conozcamos cuáles son las urgencias dentro de las complicaciones del pie, que son las úlceras nuevas o crónicas con o sin signos de infección, nuevo dolor neuropático, dolor en reposo, un charcot activo o un daño vascular. Si nosotros tenemos un paciente con estas características, debe ser realmente diferido o dar referencia a un hospital de mayor complejidad para que tenga una atención rápida y multidisciplinaria, ya que tiene que ser evaluado por el vascular, por el diabetólogo, ¿verdad? Hay que ver cuál es la causa de esa herida, si es una úlcera isquémica, si es atender que es una urgencia, así como puede ser un ACV o un infarto. También hablamos entonces del tiempo de tejido en pie. Es muy importante que nos comprometamos también con salvar los pies de nuestros pacientes. Si tiene una prioridad alta, son antecedentes de úlcera o neuropatía de Charcot o de amputación de pies o piernas, entonces debemos tener una referencia ambulatoria inmediata. En el caso que sea moderado, es una enfermedad arterial periférica o pérdida de la sensibilidad, pulsos tibiales posteriores disminuidos o ausentes y una presencia de hinchazón o edema. Entonces es una referencia ambulatoria entre 1 o 2 semanas y deben ser evaluados cada 2 o 3 meses. Cuando hay una prioridad baja, generalmente es cuando hay una alteración de la sensibilidad protectora o una deformidad rígida, ¿verdad? Donde debemos tener un tiempo de remisión como máximo 1 mes y el paciente debe ser evaluado cada 4 o 6 meses. Lo mismo con una prioridad baja, ¿verdad? Sin pérdida de la sensibilidad protectora o una enfermedad arterial, debe ser referido en 1 a 3 meses y por lo menos una vez al año debe ser evaluado. Más de lo mismo que vamos a hacer con nuestro paciente una vez que tengamos encasillado qué es lo que vamos a hacer de él, cuándo le vamos a derivar, en qué tiempo le vamos a derivar. Y lo más importante de esto es que lleven que, así como ya le había dicho, también en el pie tenemos lo que es el tiempo de tejido. Si tenemos un paciente con una urgencia, que son úlcera con o sin signos de infección, nuevo dolor neuropático o dolor en reposo, un charcot activo, es momento que nosotros podamos referir
por lo menos hacerle una radiografía a nuestro paciente para que podamos saber qué es lo que tiene el paciente y podamos referir con prioridad, o que el médico que esté especializado pueda saber qué hacer con ese paciente para poder no llegar a la amputación en lo posible. Tenemos que saber que el 25% de las personas que tienen diabetes pueden presentar a lo largo de su vida un pie diabético, que la prevalencia de úlcera de pie en personas de pie diabético en personas con diabetes son de 6.4%. Es mucho el porcentaje que se maneja, y sobre todo que la recurrencia de úlceras es alto, entre 30 y 40% a los 1 año. Entonces, nada más recordarle que en todo el mundo, cada 20 segundos, una persona es amputada un pie debido a la diabetes. Entonces, nuestro compromiso hoy es tener realmente la capacidad en algún momento de poder evaluar el pie del paciente con diabetes antes que llegue a la complicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Violeta. Yo tengo una pregunta para todos los disertantes. ¿Cómo hacemos esto en 9 minutos? 9 minutos que dura una evaluación para el pie diabético, la evaluación de los factores de riesgo, la evaluación del hígado graso, ¿verdad? Todo eso, ¿cómo hacemos en 9 minutos en una consulta? Realmente es una pregunta, ¿verdad? Parece así algo capcioso, pero quiero saber cómo hacen en su práctica diaria ustedes, porque yo les digo como yo hago, ¿verdad? En una mañana que tengo 4 horas de consultorio aproximadamente, que tengo que ver más o menos 20 pacientes como mínimo, entonces lo que hago es en episodios, ¿verdad? O sea, resuelvo más o menos lo más importante en esta consulta, en la siguiente consulta dejo para el screening y voy así tipo viendo por parte al paciente, pero integralmente me cuesta un poco verle en una consulta. Entonces quiero escuchar un poquitito una experiencia de ustedes. De mi parte, generalmente lo que hago en primer lugar, en la primera consulta con un paciente, es la historia clínica detallada, y después uno va viendo, dependiendo de los años de diabetes, y evaluar el riesgo cardiovascular, por supuesto, y todo lo demás, y ir viendo, pero siempre en cada consulta, nunca en una consulta uno revisa todo, sino uno va viendo sus prioridades. Primeramente, el paciente, su prioridad es la glicemia, y por eso, pero después uno ve más allá de la glicemia y uno va buscando la solución más urgente a lo menos urgente, pero siempre uno ve todo. Acá le paso a todos. En mi caso personal, gracias a Dios, nosotros en Ñemby tenemos un equipo multidisciplinario y siempre digo que yo soy un bendecido y agradecido también a mi equipo porque conmigo están poquísimos minutos. Siempre tengo un problema de pie y le mando a Leticia, que es una podóloga que está con nosotros hace muchísimo tiempo. La parte de alimentación le mando a la especialista, que es en este caso en diabetes, nutricionista, la licenciada Mariela, o le mando simplemente a la educadora, que es la que más tiempo va a tardar con el paciente, porque hay que ser sincero, diabetes es todo educación, 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 educación. Donde uno más tiempo pierde es en educación. Y lo que tenemos que, yo creo que llevar el mensaje en casa es que tenemos que aprender a trabajar con equipos multidisciplinarios y donde cada uno haga su papel prioritario. Tiempo real, 12 minutos en IPS, 12 o 15 minutos dependiendo de la especialidad, ¿verdad? En lo que tenemos. No hacemos todo en una consulta, imposible. Hacemos primera consulta, el paciente de primera vez para nosotros, porque a lo mejor ya tiene larga data de diabetes o empezó recién. Como dijo el doctor, la historia, ubicarnos en qué paciente estamos teniendo. Nos enfocamos al inicio en la glicemia, obviamente, pero ya vamos viendo los factores de riesgo, sí o sí su control anual de proteinuria, su clearance, su ecografía abdominal, renal, ecocardiograma, electrograma, pero no en la primera consulta. En la primera, la glicemia, le pedimos su control a la glicada a los 2-3 meses y ya vemos uno de lo que queremos controlar. O fondo de ojo, o mi deuda particular es pie, que no tengo a dónde mandarla. Ahora ya escuché, ya voy a pedir el teléfono acá a Viviano de la podóloga, y ya voy a sacar de esta noche, ¿verdad? Pero ese sí es mi déficit en Ingavi, por lo menos,
porque no da el tiempo, en los 12 minutos es imposible. Una evaluación de pie, si vas a hacer con sensibilidad y demás, mínimo 30, 40. Yo intenté hacer Pero ahora ya alguna nos enseñó Violeta, o sea, más, no, más el rápido vamos a hacer, no, más, sí, más sí le rápido. tomo pulso, por ejemplo, cuando a veces viene por algo y sí tiene una lesión, una úlcera, vemos, ¿verdad? Ya, un charcoto, lo que sea. Sí le tomamos pulso en la cosa porque eso lo podemos hacer, ¿verdad? Solamente que no tengo las herramientas para solucionar la úlcera o la lesión. ¿Y a dónde le mando? Así, me da culpa, ahora ya voy a pedir los teléfonos acá. Si eso me sumo yo al doctor Viviano, yo también me siento bendecida y mucho de mi trabajo puedo hacerlo en el militar, por ejemplo, porque tengo una podóloga, una nutricionista y una educadora. Entonces, pero igual a veces siento que el tiempo que tengo con el paciente igual es corto, ¿verdad? Porque a veces igual el paciente parece que quiere escuchar de su doctor lo que le está contando, ¿verdad? La educadora quiere que vos le refuerces igual. Me dijo la nutricionista tal cosa. Sí, obviamente está bien, ¿verdad? Pero quiere que escuchar de su médico también, parece. No sé si es que querían agregar algo. Bueno, yo personalmente hago pie en una clínica privada, entonces a nosotros nos llegan los pacientes para evaluación de pie. En nuestro caso es diferente, pero sí, hacer una evaluación de pie no es en 3 minutos, pero sí lo que abocamos es que ese formulario así como tal pueda ser accesible a esos lugares donde tenemos tiempo es mucho corto. menos tiempo y eso podemos, así como la educadora, sí, no, entonces manejar un riesgo del pie, porque la realidad del pie es hoy que llega tardísimo. Sí. Entonces nosotros en vez de hacer una prevención, hoy estamos tratando de salvar el pie y a veces no podemos, ¿verdad? Entonces sí, no es fácil, pero creo que en algún momento debemos y tenemos que unirnos multidisciplinariamente. Vos sabés, yo sí tengo a alguien, un traumatólogo con quien puedo trabajar porque Ya sabemos. aprendió, yo creo, a ver qué se puede, porque es también una situación difícil en nuestros medios. En nuestro caso también contamos con un vascular, pero son pocas las personas que se adaptan al trabajo multidisciplinario cuando hablamos de pie. Entonces, creo que es una deuda pendiente que debemos hacer. No va a ser fácil, pero si podemos poner un granito de arena a cada uno, vamos a llegar. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias a los que asistieron, a los que nos están escuchando, a los expositores, obviamente, a Sanofi, ¿verdad?, que nos apoyó para poder llevar a cabo esta actividad. Y le quiero ceder la palabra al presidente de la Sociedad Paraguaya de Diabetología, el doctor Luis Escurra, que nos va a hacer un pequeño cierre. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes, muchas gracias a todos, muchas gracias a la empresa. Repetimos que este emprendimiento es la primera que hacemos con esta comisión directiva y de este año. Y el año próximo vamos a comenzar el 9 de marzo a hacer el primer precongreso en la ciudad de Cacupé, en el Hotel Alta Gracia, donde vamos a tener ponentes de alta calidad y vamos a empezar todo el año a hacer precongreso hasta llegar al congreso del año próximo, que va a ser el 31 de julio, día de precongreso, 1, 2, 3 de agosto, congreso del tercer Congreso Paraguayo de Diabetología en el Yacht Golf Club Paraguayo. Están todos invitados y además quiero también resaltar que en estos primeros 30 días lo que hemos hecho con la comisión es también contratar a una secretaria que a partir de ahora va a ser la señora Carolina Alcaraz, que va a estar de 9 a 15 horas atendiendo un nuevo número telefónico que hemos adquirido nosotros para la atención de los socios de lunes a viernes para cualquier duda o comentario que quieran hacer. Siempre también tenemos nuestra página de WhatsApp para los socios, donde vamos a siempre dar informes de lo que vamos realizando y también escuchar también las opiniones de ellos. También hemos contratado un community manager que es HL Producciones. Queremos reactivar la página web, reactivar el fanpage en Instagram, Facebook. Hemos creado la página oficial en el fanpage Diabetes SPD,
Ojalá que todos nos sigan y para empezar también no solamente a hacer publicidad, sino también a hacer sobre todo videos de socios, videos para tratar también de ayudar a las personas que tengan diabetes y así de esa forma dar consejos para prevenir las complicaciones. Además, hemos adquirido un canal de YouTube para que todos los eventos científicos de la sociedad sean transmitidos en directo a todos los socios en todo el país. Además, estamos abocados a hacer las comisiones en la sociedad. Sobre todo lo que vamos a hacer en primer lugar es tratar de integrar la comisión de congresos. Próximamente van a recibir unas invitaciones a algunas personas que vamos a estar viendo con ellos, hacer ya una comisión para empezar a trabajar para el próximo congreso. Y la doctora Raquel Torres la otra vez llevó a la página de WhatsApp una encuesta donde tiró varias comisiones para ver si se integran. Ya tenemos la lista, en breve vamos a comunicarnos con ellos para poner ya punto de inicio en las comisiones de la sociedad. Una vez más, muchas gracias a los presentes y también a la gente que nos sigue por redes sociales y muy buenas noches a todos. Muchas gracias.